Bueno, supuestamente estamos grabando. Bueno, siguen viendo la presentación, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, lo que vamos a ver hoy es unos métodos básicos de medida que son así como ideas generales, las vamos a ver aplicadas a casos particulares, pero en el fondo son ideas generales que después se van a ir presentando sobre distintas métodos o técnicas para medir distintas cosas. Lo primero, la primera división que vamos a hacer, que es bastante obvia y la van a entender fácilmente, es entre lo que llamamos una medición directa, en donde hay un instrumento involucrado y el resultado de la medición de alguna manera es lo que marca el instrumento, ¿sí? Sería lo más obvio. Y las mediciones indirectas, que son muy comunes, en donde el resultado surge a partir de vinculación, cuentas, entre distintas lecturas de distintos instrumentos o incluso a partir de la indicación de elementos que son parte del circuito de medición, pero que no son necesariamente un instrumento, ¿no? Eso por ahí no queda claro, lo va a quedar claro cuando veamos algún ejemplo. Acá tenemos un caso de una medición directa. Esto quizás ya lo hayan visto, eso es lo que se llama un multímetro, que es un multímetro digital, ¿no? Que, bueno, es un instrumento portátil muy común que permite medir unas cuantas magnitudes eléctricas, básicamente tensión, corriente, resistencia, capacidad y demás cuestiones, pero es un instrumento de simple lectura, donde tiene algún borne de entrada donde yo conecto lo que quiero medir y obtengo el resultado de mi medición, ¿no? Este dibujito lo van a ver repetido porque forma parte del primer laboratorio. Pero bueno, entonces llamamos las mediciones directas cuando el resultado aparece indicado en un instrumento y de alguna manera todos los parámetros relativos a la medición, además de su valor, también la exactitud, va a estar muy vinculado a las características del instrumento. ¿Sí? Eso parece que es simple. En las mediciones indirectas, bueno, hay una gran variedad. Hoy incluso vamos a explorar algunas de las más comunes o comunes, muy, muy usadas, como es el método de voltímetro y amperímetro, pero no surgen de un solo instrumento. Por ejemplo, esta es una medición que también la van a ver con detalle en las próximas clases, que se llama puente de Wheatstone, que bueno, se usó mucho en la época que los instrumentos de lectura no eran ni electrónicos ni tan exactos. Es un método que se usa para medir resistencia. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero bueno, fíjense que si yo consigo acá que la tensión en borde de esto que está marcado D, lo llamo detector, si consigo que la tensión entre este borne y este detector sea cero, se puede establecer una resistencia, una relación entre las resistencias que componen este circuito que se llama puente, Wheatstone fue el que lo estudió, y puedo, a partir de conocer tres de esas resistencias, determinar el valor de la que sigue. Fíjense que en este método uno no mide nada, como con el concepto de sacar un valor de un instrumento, sino que la medición está, digamos, concluida cuando el detector marca, entre comillas, cero. Vamos a ver entre comillas porque siempre algo se le va a escapar a ese detector, pero bueno, cuando este detector marca cero, sabemos que la tensión entre este punto y este son iguales, podemos establecer nuestra relación y sacamos lo que queremos medir a partir de relaciones entre resistencias, que ahora les voy a mostrar un ejemplo de un puente de cómo es físicamente para que vean que no hay ningún instrumento que mida. ¿Sí? Este es un caso extremo de medición indirecta. ¿Sí? Este es un Profesor, puente. Sí, sí. No entendí muy bien el término medición de indirecta. medición indirecta. Entonces, Bueno, ¿Qué? Para indirecta es porque no hay un instrumento que me dé el resultado. ¿qué lo sacamos por ¿qué lo sacamos fórmula? por fórmula? Claro, o si no, por ejemplo, en este caso, bueno, esto habría que explicar
cómo se llega a esta ecuación, pero es bastante simple, después en todo caso lo van a ver. En principio, créanme que yo puedo obtener X, que es la resistencia que estoy buscando, a partir de la relación entre las otras resistencias con esta fórmula. Entonces, ya el equipo viene preparado para que, fíjense que acá estos son los ajustes que permiten establecer las resistencias. Entonces, directamente uno lee la resistencia y este es el detector de cero. O sea que cuando este detector no marca nada, o sea, está la aguja en el medio, yo leo los valores de resistencia, hago la cuenta, pero ya en realidad el fabricante del instrumento lo acomodó todo para que sea fácil y saco el resultado de mi medición a partir de las posiciones de las perillas y el valor de la resistencia. O sea, no hay un instrumento con una aguja que marque o con un display que marque. ¿Se entiende? Claro, Eso es lo que llamamos medición indirecta. Claro, o sea, medís sin ningún instrumento. En realidad, claro, esto es todo un instrumento. Mido sin una indicación, digamos, sin una indicación que me diga que yo 3,5 volts. ¿Se entiende? Claro. Esto me va a decir la indicación, entonces 3.320,8 ohms. Bueno, claro. Está escrito, pero no hay un instrumento. Eso se llama medición indirecta. Ahora vamos a ver otros tipos de medición indirecta. Pero o sea que es medir entonces es un ajuste. Análisis, ¿Cómo? Análisis del circuito, por ejemplo. Es una combinación de un circuito que tendrá alguna fórmula y un ajuste de parámetros. Ah, ¿sí? vas a Pero bueno, los parámetros. Claro, puede haber también una medición indirecta cuyo resultado sea la combinación de dos lecturas. Por ejemplo, yo puedo medir potencia midiendo corriente y tensión y después haciendo la cuenta, U por I, en principio, ¿no? Habría que ver el caso particular, pero yo podría hacer, eso sería una medición indirecta. Claro, sacamos la potencia a partir de medir la tensión y la corriente. Exacto. Acá tenemos otros métodos que son se usan mucho e incluso esta sería la forma simple. Después pueden usarse en forma más compleja. Este método se llama comparación y también es una medición indirecta y permite medir un parámetro X, acá lo tenemos como resistencia, comparándolo con otro R que sería nuestro patrón. Fíjense que yo lo que hago es aplicarle una tensión de modo tal que circule una misma corriente entre las dos resistencias. Entonces, simplemente si yo mido la tensión UX sobre X y AUR sobre R, puedo establecer esta relación y medir un parámetro en función de dos lecturas de tensión y una resistencia. ¿Sí? Esto se llama método de comparación. Esto en una época se usaba porque fíjense que si tienen un resistor patrón conocido con mucha exactitud y quieren medir otro, el circuito es muy simple. Esto, si ustedes vieron, creo que lo habrán visto en la primera clase, lo que se llama repetibilidad de corto término. Si la medición de UR y UX se hace una a continuación de otra, en el cociente uno disminuye mucho los errores, entonces resultaba un método simple y muy exacto. ¿Sí? En la época que no, ya les digo, que no había tantos instrumentos como ahora, pero esta forma de medir de comparación se sigue usando como parte integral de circuitos electrónicos que miden, ¿sí? O sea que tienen un parámetro incógnita y uno conocido y hacen algún tipo de comparación con esta idea, ¿no? De la misma manera, acá tenemos otro método que se llama, también es un método que acá está especificado así en grandes rasgos, ¿no? Se puede usar de muchas maneras. Esto se llama sustitución. Este utiliza un detector, acá fíjense que utilizamos patrón, lo que quiero medir, y necesito un voltímetro para medir las dos tensiones. Acá yo tengo una fuente de excitación, pongamos un generador de corriente, lo que quiero medir y mi patrón, y un detector que no mide, sino que detecta igualdad. Entonces, la idea de este método es que yo el patrón lo pueda ir ajustando de a poco y vaya con esta llave conmutando entre X y P. Cuando entre X y al patrón lo voy variando. Imagínense que este patrón sea, por ejemplo, el caso simple es que esto sea una resistencia que yo quiero medir y esto sea una resistencia variable.
Entonces, variable, por ejemplo, a décadas, ¿no? Que yo puedo sacar el valor. Entonces, yo voy variando mi resistencia y voy alternando mi detector entre X y P. Cuando entre X y P no tengo ninguna diferencia en el detector, yo puedo decir que X es igual a P. Entonces yo fui ajustando P hasta que sea igual que X a través de la deflexión o no de mi detector, ¿sí? También, esto es un método no directo, porque no tengo un instrumento que me mida, en realidad no tengo nada que me mida, salvo un detector que tampoco mide, simplemente me detecta igualdades, igualdad entre sería, si esto es corriente, entre la corriente que circula cuando estoy conectado en X y la corriente que circula cuando estoy conectado en P. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, esas son lecturas directas y lecturas indirectas. Ahora vamos a hablar de, ustedes ya vieron en la clase 1 de haber hecho una diferenciación entre errores fortuitos y errores sistemáticos. Vamos a ver ahora un error que aparece prácticamente siempre que uno hace una medición, y es el error sistemático de inserción, que justamente surge porque cuando uno mide, conecta algo, un instrumento o algo más que un instrumento, y al conectarlo, de alguna manera siempre altera un poco el circuito, un poco o mucho. La idea es que tratemos de alterarlo lo menos posible, pero lo podemos alterar mucho. Cuando alteran el circuito obviamente cambia y la indicación que yo esperaba medir no es la que tendría que haber sido. Eso se llama, en términos generales, error de inserción. Y lo vamos a ver ejemplificado en la forma más simple de entender, que es a través de la conexión de un voltímetro en un circuito equivalente Thevenin, ¿no? Entonces, fíjense, yo quiero medir la tensión, olvídense que está el voltímetro conectado. Yo quiero ver la tensión entre A y B sin el voltímetro. En definitiva, yo quiero medir UX. ¿Se entiende? Lo que yo quiero medir es UX, porque yo quiero medir la tensión entre A y B sin el voltímetro. En la medida que conecte mi voltímetro entre A y B, como el voltímetro tiene una cierta resistencia, ya no voy a medir UX. Voy a medir esta UAB, que yo lo he llamado U medido, y que sale del análisis de la malla que quedó conformada entre el circuito equivalente y mi voltímetro. UX sobre RI más RB por RB. ¿Sí? Entonces, el hecho de medir conectando un instrumento me genera un error, y fíjense que, bueno, ese error llamamos error de inserción, pero fíjense que en la medida que yo repita mi experimento, o sea que en el circuito con la misma RI conecte un voltímetro con la misma RB, siempre el U medido va a ser lo mismo. O sea que el error que voy a cometer se va a repetir en módulo y signo cuando yo repita el mismo experimento. Por eso el error de inserción es un clásico error sistemático. Se repite el módulo y signo cada vez que yo repito el experimento. Si yo cambio el voltímetro por uno que tenga otra RB, claro, ahí el error de inserción cambia porque cambié el experimento, pero en la medida que repita la experiencia, el error que voy a tener es el mismo. Bien, definimos, ¿se acuerdan? La definición de errores siempre es valor medido menos valor verdadero. Si lo hablamos en términos relativos y lo nombramos con la E minúscula, esto es referido al valor verdadero. Entonces, el error de inserción que se comete en este caso va a ser U medido, que es esto que está acá expresado acá, por UX, que es lo que yo considero mi valor verdadero convencional, dividido el valor verdadero. Trabajando un poquito con estas expresiones, eso se los dejo a ustedes para que lo hagan dentro de un ratito, cuando termine la clase, si yo acá reemplazo U medido por este valor
bueno, me va a quedar UX, que lo puedo ir simplificando, ya que trabajo un poco, me va a quedar que el error de inserción, como es lógico también, porque uno lo ve directamente en el circuito, va a depender de la relación que haya entre la resistencia RI y RB. En la medida que RI sea parecido a RB, el error de inserción va a aumentar. Si RI es chiquita con respecto a RB, el error de inserción baja. Fíjense que lo lógico sería que el circuito que yo quiero medir tenga una resistencia baja, por lo que muchas veces puedo aplicar esta aproximación en donde RI la considero mucho más chica que RB y la desprecio, entonces podría aproximar mi error de inserción como RI sobre RB. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo ahora lo van a ver lo van a ver con mucho detalle, porque creo que todo el laboratorio, gran parte del laboratorio 1, gira en torno de este tema y de qué hacer con ese error de inserción, cómo mejorarlo. En realidad, cómo mejorarlo no, cómo hacerlo más chico para que no pese. Pero de todas maneras, de ahora en más, cada vez que midan, e incluso, qué sé yo, cuando midan con batímetro, cuando midan con osciloscopios, esto aparece siempre y siempre hay que evaluarlo, porque no debe el error de inserción invalidar o aumentar el error de nuestra medición. ¿Sí? Así que esto lo van a tener que, lo van a asimilar bien, vamos a hacer muchos ejercicios y experimentos sobre este tema, y es algo que los va a ir acompañando en toda la cursada, ¿no? Porque hasta en la unidad 6, 4, cuando midan con osciloscopio, siempre que conecten el osciloscopio, bueno, conectan algo al circuito, lo cambian, entonces hay que siempre evaluarlo, o sea que este error de inserción está siempre presente. Bien, ¿qué hacemos con el error de inserción? Bueno, no sé si creo que ya lo han dicho también en las primeras clases, nosotros, como hablamos con esta teoría del error límite, en donde acotamos a una cifra significativa, todo aquello que sea un décimo más chico que nuestro error podemos considerarlo despreciable. Así que hacemos lo mismo con este error de inserción. Si el error de inserción es menor a 10 veces más chico o igual a 10 veces más chico que el error fortuito, podemos considerarlo despreciable. En tal caso, bueno, se dice que es despreciable y no se hace nada, se lo deja, porque sabemos que todo lo que sea 10 veces más chico que la zona que estamos nosotros trabajando de exactitud, lo consideramos despreciable. Entonces, cuando... Profe, Sí, una consulta. sí. El error fortuito era el que estaba tabulado, ¿no? El que venía en la data del instrumento. El error tabulado, no, el error fortuito dependerá del caso. Si el instrumento es un voltímetro digital, será el que dice el fabricante, que es un porcentaje de un medido más n dígito. Sí, es el que me refiero. Sí, si es un instrumento analógico, dependerá de la clase y de la indicación. Pero bueno, sí, es el error que de alguna manera uno puede calcular a partir de los datos del fabricante. Si esto es un osciloscopio, por ejemplo, bueno, habrá que es más complicado, pero bueno, habrá una forma que dice el fabricante del instrumento para obtenerlo. Y el error de inserción va a depender, en este caso simple, de la relación entre RI y RB de alguna manera. Entonces uno lo podría estimar fácilmente y aplicar este criterio. Este criterio parece simple, pero siempre después se confunden. Una cosa es que sea despreciable. Si es despreciable, quiere decir que cumple esto, o sea que el error de inserción es 10 veces más chico que el fortuito, y que como tal lo puedo despreciar porque no me afecta. Considerarlo o no considerarlo para el resultado, cuando tenga el resultado acotado, va a ser lo mismo, no me va a cambiar nada. Si esto no ocurre, deja de ser despreciable, entonces ahí, al dejar de ser despreciable, quiere decir que me está empeorando la medición de alguna manera, porque no lo puedo despreciar. Y no está bueno que el error de inserción empeore la medición. En realidad no es que no está bueno, sino que no lo consideramos, desde el punto de vista de la teoría de las mediciones, no consideramos válido que el error de inserción
nos empeore la medición, porque estaríamos desaprovechando las bondades del instrumento que me define este error fortuito. Entonces, si no ocurre esto que quiere decir que no ocurre, que sea despreciable, hay que hacer o dos cosas, o desafectar, que es corregirlo. Vamos a ver, quizás no en la clase esta, pero sí en el laboratorio, cuando dé el gabinete, cómo dar ejemplos de cómo desafectarlo, cómo hacer esa corrección para que el error no pese, para lo cual hay que conocerlo el error, o si no hay que buscar otro método, que es otra idea, ¿no? O uno lo corrige o cambia de método. Quizás el cambio de método casi seguramente va a implicar algún grado de complejidad mayor o algún instrumento más caro o distinto, o una combinación de mediciones. Bueno, eso lo vamos a ir viendo después, pero en principio tiene que, esto que suele quedar así medio como un juego de palabras entre despreciable, desafectar o no, que les quede claro, ¿no? Si es despreciable, bárbaro, mejor, porque lo despreciamos, se tiene que cumplir esa condición. Si no es despreciable, hay que desafectarlo o cambiar de método, ¿sí? Eso tiene que quedarle claro. Entre los cambios de método está un método que está especialmente ideado para, de alguna manera, compensar, porque fíjense, vuelvo para atrás, fíjense que el error de inserción no es más que el consumo que está teniendo el voltímetro, porque el voltímetro es una resistencia, visto el circuito lo verá como una resistencia, este circuito así de continua, lo va a ver como una resistencia. Cuando le conecto la resistencia, consume una cierta corriente que es la que necesita el instrumento para funcionar. Entonces, el método, ese consumo es lo que me produce el error de inserción. El método de oposición está pensado para, de alguna manera, compensar ese consumo externamente y que no me afecte al circuito de medición. Es un método muy ingenioso y van a ver que es bastante simple. Miren, acá está. Este es el método, pues acá no está justamente muy simple, acá está con más detalle, pero la idea es medir UX, ¿no? Este circuito está repuesto, está entre A y B, es el equivalente que está dibujado en esta parte izquierda de mi circuito. ¿Me siguen? A y B son los puntos A y B en donde yo conectaría mi voltímetro y cometería el error de inserción. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Sí, perfecto, profe. Bien. Sí, se entiende. Entonces, Sí, se entiende. entre A y B, yo voy a conectar esto que lo pueden ver como una fuente auxiliar. En realidad la fuente auxiliar es U. Fíjense, U tiene que ser suficientemente mayor que UX, de modo tal que yo variando R1 y R2 pueda hacer que la tensión en el punto este que estoy marcando sea igual que la de A. ¿Sí? Por ejemplo, supóngase que UX sea 12 volt, que U sea 24 y yo acá pongo R1 y R2 de 1000 ohm o 100 ohm cada una, cosa que la tensión que cae acá es la mitad de U, entonces yo podría lograr que la tensión en este punto sea igual a A. Eso no lo calculo, simplemente lo mido, porque para eso tengo esta D. Esta D es un detector, es un aparato que no mide, pero me permite detectar cuando entre A y este punto, que lamentablemente no le puse nombre, la unión entre las dos resistencias, sea cero. Cuando la tensión entre A y este punto es cero, yo puedo decir que el circuito que estoy midiendo no me va a entregar corriente, porque si no el detector la marcaría. ¿Se entiende? Entonces, cuando el detector marca cero, yo tengo mi circuito en vacío y, por ejemplo, en este ejemplo de método de oposición, puedo calcular UX como I, que la mido con el amperímetro, por R2, que tendrá un valor, por ejemplo, será una resistencia de décadas. Entonces yo calculo I por R2 y saco UX sin cargar el circuito, o sea, sin error de inserción. ¿Se entiende? Fíjense que el concepto es que en lugar, vamos a esta parte de acá, en lugar de medir y cuando mido le saco corriente a mi fuente auxiliar, a mi fuente a medir,
con el voltímetro saco corriente, yo acá mido, pero no le saco corriente. ¿Por qué? Porque la corriente me la está entregando la fuente auxiliar que me permite hacer mi caída como I por R2. Y este detector me asegura que el circuito está en vacío. Bueno, eso se llama método de oposición. ¿RS sería la resistencia de la fuente? RS sería la resistencia interna de la fuente, esta fuente que es toda parte del circuito auxiliar. En realidad, el circuito de medición, que es todo esto, detector, amperímetro, las dos resistencias y esta fuente auxiliar, forman todo lo que necesito para armar el método de oposición. Esto es una forma, después vamos a ver que hay más simple si quieren, pero esta es la, digamos, como la genérica, la que me permite buscarle todas las complicaciones. Podemos buscar, van a ver que cuando hagamos el laboratorio lo vamos a hacer con menos elementos y mucho más simple, pero la idea es esa, es que yo mida, en este caso fíjense que hago una medida indirecta, porque la saco como I por R2, I por R2, o sea que no es una medida directa, sino indirecta, y tengo además el detector que me está marcando 0, asegurándome que no entrega corriente el circuito que estoy usando para medir. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, acá está, fíjense que sería, de alguna manera, esta sería la expresión que yo voy a usar para obtener UX, y medido por el amperímetro, y R2, bueno, R2 va a tener una cierta, habrá que ver qué tipo de resistencia es, pero bueno, tendrá su tolerancia. Entonces, y acá ya empezamos a aplicar cosas que vieron en las clases anteriores. Para sacar el error en UX, que es lo que me va a interesar, yo voy a utilizar propagación entre la corriente y la resistencia a partir de la expresión matemática que las vincula. Recuerden ustedes que cuando yo tenía un producto de dos magnitudes que van a ser independientes, la propagación era la suma de los errores relativos, que es lo que está escrito acá. ¿Sí? Entonces yo tengo que el error en UX va a ser el error en I, o sea, la exactitud que tenga mi derivado de la exactitud que tenga mi amperímetro, el error en R2, o sea, la tolerancia en todo caso que tenga mi resistor, y bueno, acá como producto del método que estoy usando aparece un nuevo error que llamamos error de insensibilidad. Este error también, esto es un caso particular de un error que va a aparecer en muchos métodos. ¿Y cómo lo definimos? Bueno, este error de insensibilidad no es otra cosa que la diferencia de tensión que aparece en bornes del detector cuando el detector marca 0. O sea, los detectores van a ser detectores reales. Entonces, van a marcar 0 desde el punto de vista práctico, pero sabemos que siempre va a haber alguna tensión más chica que el instrumento no puede marcar, que no es sensible, por eso se llama error de insensibilidad, y que va a estar presente entre sus bornes a pesar que marca 0. Bueno, esa diferencia de tensión, sí, marcas como diferencia de potencial entre los bornes del detector cuando marca 0 volts. El detector no claro, entendí eso. El detector marca 0, pero es un detector real, finito. O sea que marca 0, pero siempre va a haber una tensión subyacente, pero que no lo haga deflectar. O sea que una tensión a pesar, chiquita. claro, a pesar que marca 0, queda una tensión más chiquita que no la podemos medir. Puede ser muy chiquitita, pero está. Claro. Y eso es lo que llamamos error de sensibilidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros suponemos que entre A y B no hay tensión, siempre un poquito de tensión hay. Esa diferencia es un error que en términos relativos vamos a tener que sumarlo en nuestro balance de errores. Vamos a ver cómo se calcula eso. Perfecto. Acá fíjense, yo lo que voy a hacer es, para calcular o tratar de ponerle algún valor a este error de insensibilidad,
yo lo que voy a analizar es este circuito sacando el detector. Voy a sacar el equivalente Thevenin visto entre A y este punto. ¿Sí? O sea que va a ser, si yo saco el equivalente Thevenin entre estos dos puntos, es todo lineal, así que no hay problema. Si saco el equivalente Thevenin, yo saco el detector y saco el equivalente Thevenin, me va a quedar RI más, bueno, la fuente esta está, para sacar la R equivalente, esto está en corto, esto está en corto, acá también queda una combinación de resistencias, será R2 en paralelo con la serie de R1 más RS, todo eso en serie con RI. Bueno, una resistencia, que es la que está acá. Acá voy a poner, está acá, esta. No la integré con esta, que es la resistencia de la fuente. Acá voy a conectar mi detector y fíjense que la tensión de Thevenin, cuando yo saco el detector es justamente la tensión que yo quiero que sea cero. ¿Entiendes? Porque si yo saco el detector, la tensión que me queda entre A y este punto es justamente la tensión que yo quisiera que fuera cero cuando arme el circuito, que no va a ser cero porque el detector tiene un límite en cuanto a lo menos que puede detectar. ¿Se entiende? Entonces, en mi circuito equivalente, yo voy a tener la resistencia de salida de la fuente, que la podría tranquilamente haberla sumado con esta RE. El detector, que tiene su resistencia interna, y esta delta UX, que es la tensión en circuito abierto cuando saco el detector, o sea, la tensión equivalente de Thevenin, de la mesh del circuito que estoy analizando, y que yo quiero que sea cero cuando mi detector marque cero. ¿Sí? Entonces, una vez que yo armé mi circuito equivalente, puedo plantear todas estas ecuaciones. La primera es la ecuación de la malla. Yo digo que UX va a ser el delta I que va a medir mi detector por el delta I que va a medir mi detector por la suma de todas las resistencias. RI más RD más RE. ¿Se entiende? Delta UX va a ser igual a delta I por la suma de las resistencias. Y acá viene, bueno, recuerden entonces que delta UX es la tensión que yo quiero que sea cero, en la que estoy tratando de anular para poder aplicar el método de oposición. Entonces, si la corriente delta I, que es lo que está midiendo mi detector, tiende a esto que es llamado delta 0 y D, que lo he llamado así, y entiéndanse que es lo mínimo que puede marcar mi detector. Si este detector marca lo mínimo que puede marcar, que si se acuerdan ustedes, cuando hablamos de instrumentos en la primera clase creo que fue, lo mínimo que un instrumento puede marcar lo acostumbramos a llamar resolución. Entonces, cuando el delta I que pasa por este detector sea su resolución, o sea, lo mínimo que puede marcar, delta UX va a ser la mínima tensión que puedo yo detectar, que me va a quedar como residuo a pesar que mi detector marcó cero. Bueno, a esa la llamamos error de insensibilidad. Entonces, esto simplemente es la misma expresión. Lo único que he hecho fue cambiarle el nombre y el concepto. Entonces, mi error de insensibilidad va a ser mi resolución del detector por la resistencia del circuito. Y bueno, esto lo puedo expresar así, lo puedo expresar en forma relativa, dividiendo por la tensión que quiero medir. Eso no cambia nada, simplemente si lo expreso en valores absolutos o en valores relativos. Entonces, obviamente, cuanto más chica sea la resolución de mi instrumento, más chico va a ser el delta X que me queda. Si se quiere, esto podemos, entre comillas, no lo crean tanto, pero así que bueno, es mejor porque es más chiquito el delta I. Pero la resolución del instrumento no es el error de insensibilidad. Fíjense que para llegar al error de insensibilidad tengo que multiplicarlo por las resistencias. Y eso es muy común, sobre todo cuando uso acá, en este ejemplo, uno dice, bueno, no se pueden confundir porque el detector está midiendo ampere
y yo tengo un error de sensibilidad en volts. Pero cuando tengo detectores que miden tensión, es muy común confundir la resolución del detector con el error de insensibilidad, y no, están mediados por la malla que tengo armada, ¿sí? Después vamos a hacer ejemplos más concretos porque así en el aire por ahí no se entiende bien. Pero bueno, entonces, en el método de oposición siempre queda subyacente un error de insensibilidad que se analiza a partir del circuito que uno tiene para medir. ¿Se entendió? Profe, Sí. Bueno, ¿los detectores siempre son de corriente o no puede ser que sea No, también de tensión? es equivalente. En realidad, hace muchos años, cuando estos métodos se usaban, piensen que estos métodos, estamos hablando de ellos 50 años atrás, cuando los instrumentos electrónicos recién estaban apareciendo en todos los laboratorios donde había necesidad de hacer calibración de instrumentos o mediciones muy exactas, esencialmente para eso, para calibrar instrumentos, utilizaban estos métodos, puentes, todos con elementos para mejorar la exactitud. En la actualidad, estos métodos se fueron perdiendo. De todas maneras, sí, el método sigue siendo válido, como les dije hoy, como parte integral de algún circuito electrónico que hace alguna operación, que ellos hacen balanzas o cosas por el estilo, usan mucho medidores de temperatura, usan mucho comparación, sustitución de estos métodos internamente, uno ni se da cuenta, pero lo usan. Por eso es importante entender cuál es el objetivo. Pero originalmente los detectores eran de corriente, se llamaban galvanómetros. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento que había instrumentos de aguja analógicos, era quizás lo más simple hacer algo que detectara corrientes muy chicas, con un imán permanente y bobina móvil, digamos, que detectaba corrientes muy chicas. Con el avance de la tecnología digital empezaron a ser más prácticos los detectores de tensión. Entonces, hoy día hay detectores de tensión y cuando armemos circuitos de oposición en el laboratorio, ustedes van a medir utilizando detectores de tensión. Así que cualquiera de las dos cosas es válida. O sea que acá yo puedo poner un detector de corriente o puedo poner un detector de tensión. La analogía es inmediata, no hay mucha complicación, es simplemente hacer el reemplazo. Pero cambia también las resistencias cambia un poco el procedimiento. Cambia un poco, es decir, claro, porque el circuito acá, en vez de ser un medidor de corriente que va a tener una RD chiquita, vamos a poner un voltímetro que va a tener una RD grande. Y la fórmula va a cambiar, claro, porque ahora tendría que comparar el delta UX con el delta U que mide mi detector, no el delta I. Entonces, bueno, el circuito cambia un poquito, pero esencialmente lo mismo. Bien, gracias. Bien, y ahora vamos a ver como, digamos, corolario de esto, una cosa que llamamos, que también es un método de oposición, que llamamos voltímetro diferencial, que se utiliza para salvar un inconveniente que sale de cuando uno mide diferencias entre dos cosas parecidas. Esto ya creo que lo vieron en la primera clase, lo vieron con resistencia, ¿no? Cuando uno mide una cosa, necesita sacar una diferencia entre dos mediciones que son muy parecidas, por una cuestión propia de la forma de cálculo del error, el error tiende a subir mucho. Fíjense, la idea de este método, o del ejemplo este que vamos a ver, es medir la diferencia de tensión que hay en los bornes de, digamos, una fuente, que está esquematizada por su modelo Thevenin, fuente y resistencia, cuando la cargo. O sea, ¿qué diferencia hay entre circuito abierto y con una cierta carga? Entonces, ¿cómo uno podría medir esa diferencia? Que en el fondo, fíjense que estamos midiendo la caída de tensión que se produce en RI cuando circula corriente, ¿no? Eso, no es ni más ni menos que eso. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, yo puedo hacer una primera medición con la llave abierta, sacar el un medido 1, después cerrar la llave y hacer una segunda medición en donde tendría un medido 2. El delta U, o sea, cuánto cayó la tensión entre vacío y carga, va a estar, que es la tensión que va a caer en el fondo en RI, y lo tengo que sacar con la resta de las dos mediciones. Pero bueno,
Esto ya creo que lo vieron la vez pasada en la teoría. Cuando hagan la resta y calculen el error relativo, como en la resta, la propagación en la resta va a hacerme sumar los errores absolutos, ¿sí? Porque se acuerdan que cuando nosotros propagación siempre estamos en el peor caso, entonces por más que sea resta, yo cuando hago la propagación sumo errores absolutos. Y voy a tener en el cociente, cuando calcule el error relativo, un número muy chiquito, porque yo asumo que esta caída de tensión no puede ser muy grande, entonces el error se incrementa mucho, el error relativo, e invalida el método, ¿no? ¿Sí? Esto, bueno, se lo dejo planteado para que lo pongan en números, ¿no? Supongan que ustedes quieren medir, tienen un cable de, no sé, de 100 metros, que le conectan una carga, entonces miden la tensión en vacío, 220 volts, le conectan la carga y miden de vuelta y miden 219,5. Entonces hagan la cuenta cuánto va a ser el error y van a ver que el error es tan grande que le invalida la medición. O sea, medir dos cosas muy parecidas y sacar como valor buscado la resta incrementa mucho el error relativo e invalida la medición. Por eso es útil este método que se llama voltímetro diferencial, que tiene un componente de método de oposición. Fíjense, miren que es muy ingenioso. Nosotros acá tenemos, bueno, nuevamente, esto es lo que queremos medir. O sea, tenemos una fuente con su resistencia interna y una llave que me permite conectar una carga que me la puede, o sea, conectando y desconectando la carga, yo paso con la fuente de vacío a una condición de carga. Y quiero ver cuál es la caída de tensión que hay al pasar de vacío a carga, que en el fondo es la tensión que cae sobre RI. Entonces yo armo acá, fíjense que acá armé un circuito de oposición. Lo que pasa es que es el mismo que armé en las 2 o 3 filminas anteriores, pero lo he simplificado, ¿no? He simplificado directamente poniendo acá una fuente auxiliar variable, que acá adentro tendrá toda la resistencia, todo lo que había antes, pero bueno, esto es una fuente variable que puede ser electrónica. ¿Sí? Entonces de hecho ustedes van a hacer en el laboratorio así, con una fuente variable, que va a tener una resistencia muy chiquita porque es una fuente que está pensada para esto. Entonces, yo acá pongo un voltímetro que lo voy a usar en dos funciones, como detector de cero y para medir. Entonces, acá están los pasos. Primero, con la llave abierta, o sea, acá tengo mi tensión de vacío, voy variando la tensión auxiliar. Obviamente la fuente auxiliar debe poder superar a U, si no, no me va a servir esto. Aumento la tensión auxiliar hasta lograr que este voltímetro, usado como detector, me marque 0. ¿Sí? Cuando marcó 0, yo tengo que en bornes de mi fuente auxiliar tengo la tensión de vacío de la fuente que estoy, o del circuito que estoy midiendo. O sea, tengo U. Mi U auxiliar es U. Después, cierro la llave. Cuando cierro la llave, circula corriente por mi circuito, cae la tensión en este punto, pero como esta quedó fija al valor de U, lo que cae esto es la tensión que cayó en RI, que la tengo reproducida en mi voltímetro. Entonces, mi voltímetro directamente va a medir la tensión que hay en la resistencia interna, sin estar dentro de la resistencia interna, ¿no? Sin estar conectado a la resistencia interna. Entonces, con este método de voltímetro diferencial, yo mido directamente la diferencia en el voltímetro. Entonces puedo ajustar el alcance para mejorar su indicación y obtener un error adecuado. No hago ninguna resta. ¿Se entiende? Esto es muy interesante. Básicamente, porque fíjense que soluciona un problema y no tiene muchos elementos. Fíjense que esto es lo mismo que vimos acá, ¿no? No sé si se van a dar cuenta que esto es lo mismo. Lo único que es distinta es la forma de medir. Es más, si se quiere, moderna o más mejorada. Pero es una fuente auxiliar, que sería todo esto, un detector, y acá yo agrego un plus y digo, bueno, en vez de poner un detector, pongo un detector que también puede medir. Entonces, esto mismo lo transformo acá. En acá. Y
con mi fuente auxiliar hago que esto marque 0 en el primer ajuste, después cierro L y esto directamente me mide la caída de tensión. ¿Sí? Entonces, este voltímetro diferencial, fíjense que no es una cosa tan sofisticada, es simplemente hay que tener un voltímetro y una fuente auxiliar. Bueno, eso lo vamos a hacer, o alguna variante de esto lo van a hacer en el laboratorio, y van a ver que es un método muy práctico para salvar el hecho de tener que medir una diferencia entre dos parámetros iguales, que generalmente tiende a invalidar la medición. Fíjense, esto lo único que me faltaba es que el error de este método va a ser, obviamente, el error en el voltímetro cuando mide, en el segundo paso, cuando mide directamente la diferencia, ¿no? Porque fíjense que el voltímetro mide directamente la diferencia entre la tensión en vacío, que de alguna manera quedó guardada en el sector de la fuente auxiliar, y la tensión con carga que está de este otro lado. Entonces, voy a tener el error en un medido y acá nuevamente, porque el circuito es el mismo, me aparece el error de inserción. ¿Por qué? Perdón, el error de insensibilidad. Porque cuando este detector marcó 0, siempre hay algo más chiquito que el detector no lo puede detectar. Entonces siempre aparece este error de insensibilidad, que es igual al caso anterior. O sea que el método me permite eliminar la diferencia, pero bueno, me agrega un elemento nuevo, ¿no? Que es el error de insensibilidad, que yo tendré que ponderarlo y ver cómo lo acomodo para que no me genere un nuevo error. O sea, la idea siempre de estos métodos es que el error de insensibilidad sea despreciable frente al error en un medida. Entonces yo lo puedo eliminar y mido con el error de voltímetro. Eso también lo vamos a ver con números en la medida que avancemos, sobre todo en los gabinetes, y al verlo con números seguramente le va a quedar un poco más concreto. Así que acá queda todo muy abstracto, pero bueno, la teoría es justamente explicarle un poco cómo son las cosas globales. Después vamos a ir pasando a lo particular. Ahora vamos, bueno, más o menos lo entendieron hasta ahí. Sí. Bien, vamos a pasar ahora a otro método indirecto. Este método sí que es muy usado. Es más, con el avance de los instrumentos digitales y el avance en la exactitud de los instrumentos digitales, este método que es válido para medir resistencia, ya se lo adelanto, le ha sacado lugar a cosas más que antes eran como el puente de Wheaton, por ejemplo, circuitos puente que antes eran muy exactos y se usaban mucho, obviamente, en lugares que se dedicaban a hacer mediciones, no los tenía todo. Bueno, el puente de Wheaton era un instrumento que uno lo podía encontrar en talleres que se hacían bobinados, esas cosas, porque era muy útil. Pero bueno, con el avance de los instrumentos electrónicos que han avanzado en cuanto a su bajan costo y aumento de exactitud, el método de voltímetro amperímetro se ha tornado muy popular. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es bastante sencilla, ¿no? Es medir una resistencia a partir de, primero, poner la resistencia en un circuito. Segundo, medirle la corriente y la tensión. Mido la corriente y la tensión y puedo sacar por la ley de Ohm el valor de resistencia, ¿sí? Fíjense, yo lo que hago es decir que X, que es mi resistencia, va a ser UX, que es la tensión que está sobre ella, dividido IX, que es la corriente que pasa por ella, ¿no? Este sería el método de voltímetro y amperímetro. Inmediatamente ustedes se dan cuenta que puede haber otra forma de armar esto, en donde el voltímetro está, digamos, más cerca, entre comillas, porque eso depende de cómo arme el circuito, pero como que no hay nada intercalado entre el voltímetro y la resistencia, se llama conexión corta, o sea, la costumbre a llamar conexión corta, simplemente porque uno supone que el voltímetro está más cerca, pero bueno, es una forma de llamarlo. Y ya se imaginan que hay otra forma de conectar, que es
el amperímetro, trasladarlo acá entre el voltímetro y la resistencia y poner el amperímetro acá, que se va a llamar conexión larga. Pero bueno, fíjense que en principio, la exactitud de este método va a estar dada por la exactitud que yo tengo para medir UX y la exactitud que tengo para medir IX, simplemente haciendo propagación a la ley de Ohm que usé para calcular mi valor de resistencia. Claro, acá aparece un primer cuestionamiento que ustedes se darán cuenta inmediatamente, es que IX no está siendo medida por nadie, porque lo que mide el amperímetro es I. Me disculpa, me parece que alguien quiere entrar y no puede entrar. Sí. Ahí está. Ustedes entienden, ¿no? Que el amperímetro no me va a medir IX, me mide I. En realidad me mide IX más IB. ¿Sí? Uno esto lo podría pensar, no conviene hacerse mucho lío con esto porque vamos a ver que el trabajo esto es mucho más simple, pero uno podría pensar que de alguna manera en la conexión corta el voltímetro me mide la tensión real sobre lo que estoy buscando, sobre mi incógnita, ¿sí? ¿Ven? Porque está conectado directamente, pero me introduce un error de inserción en la medición de la corriente porque no mide el amperímetro, no mide la corriente por X, sino que mide la corriente por X más el voltímetro, ¿sí? Eso, claro, no lo podemos salvar en el método este. ¿Sí? Que la I medida es IX más IB. Bien, quiere decir entonces que la expresión real que yo voy a usar para calcular es esta que está acá en el dibujo, que se entiende fácilmente. X va a ser la tensión, que es la tensión que realmente mido, U medida, sobre, y acá tengo que hacer una pequeña cuentita, porque tengo que sacar IX como I medido menos IB, que es lo que puse acá abajo. Yo sé, por otro lado, que IB, que es la que pasa por el voltímetro, va a ser la tensión que tengo sobre X, que es la U medida, sobre RB, o sea que la puedo calcular. Entonces, fíjense que en esta expresión yo lo que tengo es la corrección de ese error que significa que el amperímetro está midiendo la corriente del voltímetro, ¿no? Esta sería como la expresión corregida para mi cálculo de X a partir de los parámetros medidos. Y acá viene, bueno, esta expresión que no es tan simple de obtener, se las voy a dejar también como tarea para el hogar, pero fíjense, no perdamos un poco de vista cómo llegamos. Me interesa ver que entiendan el sentido de esta transformación, ¿no? Mi X, mi resistencia que estoy buscando, la obtengo, método indirecto, con la combinación de la lectura de un voltímetro y de un amperímetro. Y por esta cuestión del circuito tuve que agregar esta corrección que tiene una resistencia voltimétrica entre medio. Si yo supongo, ¿cómo obtengo el nuevo error en X? Y bueno, acá hay que ver lo que vimos en la primera clase, el método de propagación. O sea que habría que hacer la derivada de esta expresión respecto de U medido por delta U medido, la derivada de esta expresión respecto de I medido por delta I medido y eventualmente RB. Lo que es común suponer para simplificar el método es que RB tiene un error despreciable frente a todos los errores, digamos, de medición. Entonces puedo suponer que RB no tiene error. Suponiendo que suponiendo que RB no tiene error o no tiene un error apreciable frente a lo que estamos considerando y tomando que X es solo función de U medido e I medido, si yo hago la propagación, o sea, las dos derivadas parciales, y acomodo un poco los términos, puedo llegar a esta expresión, que me dice que, fíjense que esta expresión es fácil de acordársela porque tiene como dos términos grandes. Vamos a ver primero el segundo, que es esta parte, que es lo que uno esperaba encontrar. El error en X va a depender de la suma del error en U y el error en I. ¿Está bien? Esto es lo lógico, ¿no? Lo que uno esperaba encontrar, porque tengo dos instrumentos en una
cuyo vínculo es casi un cociente, la suma de errores relativos sería lo lógico de la propagación. Pero el hecho de tener este término acá abajo, cuando uno hace la propagación, me introduce este otro término acá, en donde tengo 1 más x sobre RB. Fíjense que si x es chica con respecto a RB, si x es chica con respecto a RB, tan solo con que x sobre RB sea 0,1, o sea, despreciable frente a 1, ya la fórmula es la misma original que habíamos pensado, el error en U más el error en I. Lo cual, visto en este circuito, y por ahí dejando de lado un poco la matemática y pensándonos en el sentido común, si x es chica con respecto a RB, quiere decir que la corriente IX va a predominar sobre IB. Entonces, la corriente medida va a ser casi IX. Entonces, el voltímetro pesa poco. Entonces, si eso pasa, la fórmula del error es la que nosotros esperábamos, la suma del error en U más el error en I. Pero ojo, hay que tener en cuenta que si eso no ocurre, acá aparece como un factor, ¿sí? Porque si x sobre RB no es despreciable frente a 1, que eso es un corchete grande o un paréntesis grande, va a dar un número mayor que 1 que me multiplica la suma de los errores. Entonces empeoro un poco la medición, un poco o mucho, depende cuánto cuánto sea esto diferente de 1. Si supónganse que RB y X son iguales, si RB y X son iguales, yo duplico el error que podía tener. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso va a ser una mala práctica. Entonces, uno, cuando arma un circuito de voltímetro y amperímetro, en el caso de la conexión corta, va a tener que ponderar esta relación X sobre RB y asegurarse que X sobre RB no pese frente a 1 para no incrementar el error fortuito que yo tenía. Que se va a incrementar porque, y bueno, justamente porque pesa mucho este voltímetro conectado en el circuito. Vamos a ver ahora el circuito homólogo, que es la conexión larga. Fíjese, la conexión larga, yo puse, entonces, el largo es un nombre didáctico, ¿no? Porque alejé el voltímetro de la medición, pero no significa nada práctico. Simplemente ahora la cuestión cambia en cuanto a que el amperímetro me va a marcar la corriente verdadera que pasa por la incógnita, mientras que el voltímetro no. El voltímetro va a medir la tensión de la incógnita, pero también no la va a poder separar de la tensión que cae en el amperímetro, que puede ser chiquita, pero va a estar ahí. ¿Sí? Esto está escrito acá. Con lo cual, yo para obtener X voy a tener que hacer, por un lado, Ix es I medida, ahí no corrijo nada, pero sí voy a tener que corregir la tensión, porque la tensión en X va a ser la tensión medida menos lo que me cayó en el amperímetro, I por RA. Si aplico propagación, nuevamente lo mismo, si aplico propagación a esta expresión, eso, bueno, tendrán que hacerlo ustedes, o creerme. Si aplico propagación a esta expresión, tengo nuevamente un término que es la suma de los errores relativos del amperímetro y el voltímetro, que es lo que uno esperaba. Pero aparece como factor de multiplicación 1 más, y ahora cambia, RA sobre X. Claro, cuando X sea grande con respecto a RA, la tensión que cae acá es chiquita y esto pesa menos. Recuerden que las resistencias de los amperímetros suelen ser chiquitas. En la medida que RA sea comparable con X, esto puede llegar a pesar frente a 1 y actúa como un factor que me va a amplificar los errores fortuitos de los dos instrumentos. ¿Sí? Así que bueno, de esto resulta que la conexión larga y la conexión corta no son lo mismo y se puede usar cualquiera en cualquier lugar. Una es conveniente para un caso y otra es conveniente para otro. Ya se dan cuenta que, vuelvo para acá, que la conexión corta va a ser conveniente cuando X, lo que yo quiero medir, sea chico frente a RB. O sea, cuando
mide resistencias normalmente tienden a ser chicas, mientras que en la conexión larga yo voy a tener que necesitar que X sea grande con respecto a RA, o sea que, entre comillas, va a ser útil para medir resistencias grandes. O sea que, de acuerdo al valor de resistencia que uno tenga, va a convenir armar un circuito o el otro. ¿Y cómo sacamos la decisión de cuándo conviene uno y cuándo conviene otro? Bueno, ahora les explicamos. En principio, fíjense, yo lo que hago es igualar estos términos y sacar esta resistencia que se conoce como resistencia crítica, que es, esto lo paso por acá, esto lo paso por acá, y saco la raíz cuadrada, entonces me queda que es la raíz cuadrada de RA y RB, que son las dos resistencias de los instrumentos que tengo en juego. Si la resistencia que yo tengo es más chica que la crítica, conviene usar la conexión corta. Y si por el contrario la resistencia que quiero medir es más grande que la crítica, me conviene la conexión larga. ¿Sí? De todas maneras, eso bueno, es una ayuda rápida. Creo que en las páginas que siguen hay un ejemplo. De todas, pero y es válido, ¿no? Es válido como una forma de sacar rápido la decisión, pero de todas maneras siempre hay que remitirse a estas dos expresiones que son la del error en conexión corta y conexión larga. Acuérdense que esto es error fortuito, conexión corta y conexión larga. Entonces, en la medida que X sobre RB sea despreciable frente a 1 o RA sobre X sea despreciable frente a 1, cualquiera de las dos es válida. Lo que yo no quiero hacer es amplificar, o sea, multiplicar por algo distinto de uno esta suma de errores relativos. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo hacer esto o puedo no darle bolilla. Simplemente puedo hacer esta cuenta, decir X sobre RB de 0,001, bueno, me sirve conexión corta. Y si RA sobre X me dio 0,01, me sirve conexión larga. Y en muchos casos, y para los instrumentos actuales, donde RB es muy grande y RA puede ser chica, en muchos casos puede servir cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos conexiones me dan despreciable estos términos. Obviamente, hay casos extremos, que lo van a ver, creo que la clase que viene, en donde uno mide o resistencias muy chicas, que, bueno, incluso hay resistencias muy chicas que tienen un objetivo práctico, ¿no? Que son resistencias que llaman shunt o derivadoras en instrumentos. Bueno, después lo van a ver eso en detalle. Esas resistencias chicas requieren un conexionado especial porque son tan chicas que son comparables con las propias resistencias de los contactos. Entonces, esas resistencias chicas requieren un circuito especial, pero son tan chicas que necesariamente uno las mide en conexión corta. No se pueden medir en conexión larga. Y después hay otras resistencias grandes, que son básicamente resistencias de aislación, que también se miden. Esas resistencias de aislación también requieren una configuración de circuito especial, porque si no, uno no puede separar lo que es resistencia de lo que es corrientes superficiales o de apoyos o de soportes, y son tan grandes que necesariamente uno usa conexión larga, no podría usar conexión corta. Pero bueno, entre medio de esos dos extremos, que son resistencias extremos, que lo van a ver con detalle en la próxima teoría, hay un montón de resistencias que muchas veces se pueden usar las dos, pero siempre hay que prestar atención a este cociente, ¿no? Para no incrementar el error fortuito. Bueno, acá hay unas cuestiones que incluso podemos llamar como ventajas del método de voltímetro y amperímetro. La primera es que no posee limitación con los valores de resistencias medibles, que es un poco lo que les dije yo. Con voltímetro y amperímetro uno puede medir resistencias chicas, de miliohms, por ejemplo, y resistencias muy grandes, megohm o más, ¿sí?
adecuando los instrumentos, adecuando las formas de conexión, pero no tendría en principio límite en cuanto a rangos. Eso no es poco, ¿sí? Por ejemplo, bueno, un método que se usó mucho. Me están escuchando, ¿no? A ver si yo estoy hablando solo y se cortó. No escucho ningún comentario. ¿Se escucha, no? ¿Me sigue? Sí, te estamos hablando. Bueno, por lo menos uno me sigue. Por ejemplo, el puente de Wheatstone, cuando uno mide resistencias chicas, por una cuestión de configuración del circuito, no se puede usar, no se puede conectar. Hay otro puente, pero no el de Wheatstone. Si uno tiene, uno puede medir con bueno, como vieron el multímetro que mide tensión corriente, también los multímetros miden resistencia, pero cuando la resistencia es muy chica, el multímetro también falla y no es muy práctico usarlo. Así que bueno, el puente de Wheatstone en ese sentido permite medir cualquier tipo de resistencia. Permite efectuar mediciones en lo que se llama condición de servicio. Esto también es importante. Condición de servicio se entiende, o es una forma de decir, que uno mide la resistencia como está pensada para funcionar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un caso simple, si me una estufa de esas de cuarzo, de eléctricas, la resistencia está hecha con un alambre, que es un alambre de algún material conductor. Por lo general, todos esos materiales, cuando se calientan, su resistencia aumenta. Entonces, una cosa es cuando la resistencia recién la prendieron o está fría, otra cosa cuando llegó al régimen que tiene que funcionar. Entonces, qué sé yo, si ustedes quieren medirla con un ómetro, la van a medir, pero el ómetro, imaginen, no sé, una estufa de 220, qué sé yo, una estufa esas que van en las paredes, que son de mica, qué sé yo, como que tiene una resistencia. Si uno la mide con un ómetro y el ómetro le va a dar una tensión que tiene una pila el ómetro y le va a hacer, en el fondo va a simular el método de voltímetro y amperímetro, pero con una corriente muy chiquitita y electrónicamente, pero no la va a prender la estufa. Entonces la van a medir, pero no en las condiciones que estaría la estufa funcionando. O sea, van a medir un valor más chico. El método de voltímetro y amperímetro permite que si yo ajusto la fuente a las características de funcionamiento de mi resistencia, yo la puedo medir como si estuviera funcionando, ¿sí? Como en las mismas condiciones. Eso se llama medir en condiciones de servicio. Y eso es muy importante. Eso en muchos casos es importante y la verdad que es una de las ventajas que tiene este método. La exactitud no es tan alta porque depende de una doble indicación. Entonces habría dos errores involucrados, el del voltímetro y el del amperímetro. Pero bueno, hay que ver hoy día que los instrumentos digitales han aumentado mucho la exactitud y no ha aumentado de la misma manera el costo. O sea que es muy común tener instrumentos portátiles que con exactitud es más que suficiente para lo que queremos hacer. Así que bueno, eso será un valor a tener en cuenta. Bueno, y acá vamos a hacer una medición, un ejemplo, ¿no? Con algunos números, ya como para ir terminando esta clase de hoy. Vamos a medir un resistor de 10 ohm, 0,75 amperes de corriente admisible, empleando voltímetro y amperímetro. Y sacando el resultado con el concepto de error límite. Ustedes ya vieron la parte de incertidumbre, ¿no? O al menos una clase ya tuvieron. Incertidumbre específicamente no, pero sí error del límite. ¿Error incertidumbre no vieron? No. Ah, bueno, va después, lo van a ver. Bueno, acá vamos a trabajar con error de límite, pero eso no quita que el voltímetro y el amperímetro se pueda aplicar incertidumbre y de hecho creo que en la guía van a ver unos ejemplos y lo van a hacer también en el laboratorio. Así que se puede usar cualquiera de los dos métodos, obviamente. Bien, vamos a ver. Entonces, acá tenemos dos instrumentos y una fuente que son los que van a usar para armar este circuito. Tenemos amperímetro, clase 0,5. Cuando decimos clase 0,5, ¿a qué instrumento hacemos referencia? Analógico. Analógico, muy bien. Entonces, esto es un amperímetro analógico, un amper, 100 divisiones y tiene su resistencia amperométrica, RA, de 0,2 ohm, chiquita. Esto es un detalle que vayan teniéndolo en cuenta y aprendiéndolo en los instrumentos analógicos, como se acuerdan que son imán permanente y bobina móvil, y la bobina móvil es una bobina muy chiquitita, muy delicada. Entonces, estos instrumentos normalmente tenían resistencias chicas, muy chicas. Los amperímetros digitales no suelen tener resistencias tan chiquitas. Después vamos a tener, entonces, el amperímetro, el voltímetro, 3,5 dígitos. Obviamente estamos hablando acá de un instrumento digital.
con los alcances típicos para un 3,5 dígitos. ¿Se acuerdan que 3,5 dígito es un instrumento que tiene 3 dígitos que valen de 0 a 9 y el medio que está primero es un 1 o no está? Entonces es un instrumento que puede indicar 1, 9, 9, 9. 3 nueves y un 1, que eso se entiende como alcances de 200 o de 20, de 2, múltiplos de 2. Entonces va a tener los alcances, estos son también instrumentos muy, muy comunes, 200 milivolts, 2 volt, 20, 200 y 1000 volt. Acá 1000 por una cuestión de aislación. Entonces, por ejemplo, si uno lo pone en el alcance de 200, la lectura máxima va a ser 199,9. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso se entiende como la indicación de 3,5 dígitos. Resistencia de 10 megohm, que es un clásico, casi todos los multímetros tienen 10 megohm, bueno, por lo menos los comunes, ¿no? Y la expresión del error, que está dado como 0,1% de un medido más 2 dígitos, o sea, siempre es un porcentaje de lo que mido más una cierta cantidad de dígitos que habla de cómo es su resolución. Y después tenemos una fuente, porque siempre necesitamos una fuente variable. Una fuente variable de 0,50, con una corriente máxima de 5 amperes, un valor de resistencia muy bajito y con una tensión mínima de variación de 0,1 volt. Bueno, lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué armamos? ¿Conexión larga o conexión corta? Recuerden entonces, si uno no tiene ganas de complicarse mucho la vida, lo más fácil es plantear lo que les dije recién de la resistencia crítica, o sea, la raíz cuadrada de RA por mi posible RA con mi posible RB. Que está acá. Bueno, RA 0,2, RB 10 megohm, eso me da un 1,4 kilo ohm, que es mucho más grande que la resistencia que quiero medir. Entonces, como la resistencia que yo quiero medir es más chica que la crítica, en principio correspondería armar el circuito de conexión corta. Si uno quiere complicarse la vida, eso ya sería bastante lineal. Acá fíjense, y acá es lo que yo les comenté a la pasada, que los factores de peso van a ser X, RA sobre X, que es 0,2 sobre 10, o sea 0,02, que es despreciable frente a 1, y 10 megohm sobre 10, no, perdón, 10 sobre 10 megohm, que es 0,000, mucho más despreciable. Ambos cocientes, tanto X sobre RB como RA sobre X, son despreciables frente a 1. O sea que armemos lo que armemos, ninguna de las dos combinaciones va a incrementar el error fortuito, que va a seguir siendo la suma del error en I más el error en U. Así que en este caso sería lo mismo. Pero bueno, armemos conexión corta para seguir lo que dijo la resistencia crítica. Bien. Acá tenemos el circuito, tenemos nuestra X, RB, RA y nuestra fuente. Si la corriente es 0,75 y para la resistencia que era 10 ohm, vamos a tener que nuestra U medida va a ser del orden de los 7,5 volts. Esto está armado así, en muchos casos IX no puede ser cualquiera, justamente en los casos donde uno quiere medir en condiciones de servicio, por ahí la IX tiene que tener algún valor o estar entre ciertos valores, entonces es muy común que o usar acá una fuente variable o poner una resistencia variable en serie con el amperímetro para yo poder ir regulando el valor de la corriente, si lo quisiera hacer así. Como X sobre RB es despreciable frente a la unidad, el error va a ser directamente la suma de los errores de los dos instrumentos y acá vamos a sacar los errores. Bueno, esto yo supongo que ustedes lo vieron, no creo que hayan practicado mucho. Si la lectura es 7,5, el error en U absoluto va a ser, esto sale del dato que dio el fabricante, ¿no? Que está acá. 0,1% de un medido más 2 dígitos. 0,1% de un medido más 2 dígitos. Ojo que los 2 dígitos se entienden 2 de los últimos dígitos, porque para medir 7,5 volt, ¿en qué alcance lo vamos a poner a mi multímetro? Acá tenemos posible alcance. Si tengo que medir 7,5, ¿qué alcance lo pongo? En 20. En 20, porque esto no puedo porque me paso.
Y 200 quedó muy al principio de escala y el instrumento tiene más error, así que el que me conviene es 20. Entonces el instrumento en 20 va a marcar 19,99, dos dígitos va a ser 2 veces 0,1. Bueno, y aplicando la expresión saco el error absoluto en la medición de tensión. Esto parece simple, tiene su complejidad, traten de hacer algunos de los problemas. El lunes que viene lo vamos a volver a ver en el gabinete y vamos a hacer con más ejemplos numéricos. Así que bueno, si no lo entienden por ahora, no se preocupen. En todas maneras, estudienlo y traten de hacer algún ejercicio para ver, un poco equivocándose también es una forma de aprender. Bueno, el error relativo sale fácil, ¿no? Porque es el error absoluto dividido el valor medido, que va a ser 7,5, me da 0,37%. Siempre acuérdense acá es más menos, porque estamos hablando que no es un error concreto de 0,37, sino que 0,37 es la cota de error que tengo donde estoy seguro dentro de esa cota que está el valor verdadero, que es ese el concepto de error límite. O sea que 0,37 para arriba y menos 0,37 son los límites que me dice el fabricante que yo tengo como tolerancia para poder establecer un rango dentro del cual va a estar el valor verdadero. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Es una cuestión de conceptos. Siempre se pone más menos. Y acuérdense también, y esto ya para cuando hagan sus ejercicios tengan algún problemita con error de cuenta o una cuenta mal hecha, que siempre el error final de una medición tiene que ser más grande que el porcentaje P de la fórmula que da el fabricante. O sea, que este sería como el límite. Un instrumento que es 0,1% de un medido más de dígito no puede medir nunca por abajo de 0,1. Siempre va a dar por arriba, porque 0,1 sería el mejor de los casos cuando está bien a fondo de escala. ¿Sí? Entonces acá dio 0,37, lo cual es lógico. Eso, acuérdense, porque muchas veces uno hace las cuentitas y después se le pasa, meten algún dedo mal, le queda el error. Bueno, esto revísenlo siempre. El error en una medición siempre tiene que ser más grande que esto o que el índice de clase si es un instrumento analógico. Bien, y ahora vamos a ver el instrumento analógico. Acá el concepto y la forma de sacar es distinto porque la definición de los errores que nos da el fabricante para el analógico es distinto. Trabajamos con la clase que es el error porcentual a fondo de escala. Entonces saco el error absoluto como la clase por el alcance dividido 100. Esto me da más o menos 0,05 amperes, que es el error absoluto, y acá paso el error relativo. Esto dividido el valor de corriente medida, nuevamente más menos, y recuerden entonces que el resultado siempre tiene que ser mayor que la clase, que es 0,5, si no está mal, porque el 0,5, que es el índice de clase, es el error relativo en la mejor condición, que es a fondo de escala. Bien, ya tenemos el error en la tensión, el error en la corriente, y el error en R es simplemente sumar los dos, me da 1 y pico. Acuérdense entonces que el factor que venía acá no lo hemos puesto porque sabemos que como hemos elegido adecuadamente la conexión corta, el factor ese de amplificación es 1, así que directamente no lo ponemos. Y vamos a terminar como se terminan en todo este tipo de mediciones, que es expresando el resultado acotado. Entonces, para eso, este 1,04% que yo tengo como error relativo final de mi medición, lo paso a valor absoluto. Simplemente es el valor medido, suponemos que medimos 10 ohm, por el error relativo sobre 100 y me da 0,104. Acá tenemos un par de cosas que están mal. Acá me faltó el más menos. Acuérdense, ya si tienen la filmina o el papel a algún lado, acuérdense acá, esto es más menos siempre. Más menos que venía acá pero se perdió. Eso por un lado. Y después la segunda es que acostumbramos, en realidad no es acostumbramos, sino que tenemos una convención para errores límite en donde el error absoluto lo expresamos con una sola cifra significativa. O sea que este 0,104 lo podemos aproximar a 0,1, porque esto es 0. Si fuera mayor que 5, agregamos. En este caso, como esto es mayor,
es menor que 5, lo truncamos y me queda 0,1. Acuérdense entonces acá me falta el más menos. Y ahora acotamos. Nosotros vamos a medir 10. En realidad, este 10, 0 es el valor que suponemos, porque no hemos hecho la medición. Si hubiéramos hecho la medición, tendríamos el valor que capaz que era 11,1 o 9,9. Pero bueno, es el valor que tenemos. Lo importante es que cuando expresamos el resultado, el valor medido va con cifras hasta el orden del error absoluto. Y el error absoluto con una sola cifra. Entonces ahí queda todo, digamos, cerrando nuestra teoría del error límite, en donde decimos que la cifra que esté por debajo de este 0 es una cifra que el instrumento, quizás haciendo la cuenta, la podríamos obtener, pero no tiene sentido porque nuestro error, nuestros límites de error están en el orden, en este caso, de las décimas, ¿sí? Y así, entonces así quedaría que esta cifra 0 tiene un cierto grado de seguridad porque está en el orden que yo tengo como límite de mi error. Bien, y acá sería el final, este sería el resultado de la medición correctamente acotado. Y hasta aquí hemos llegado. Son unas cuantas cosas, parecen simples, no tanto, van a tener que practicar. Les recomiendo que empiecen a hacer algunos ejercicios. Bueno, las teorías van a seguir haciendo cosas, viendo cosas nuevas. Yo creo que la que sigue va a ser el tema de incertidumbre. El lunes que viene, lo que le toca al gabinete conmigo, voy a explicar lo que van a hacer en el primer laboratorio, que esta vuelta lo van a poder hacer porque hay opción presencial, que va a ser básicamente mediciones directas de tensión y voltímetro y amperímetro. Van a ser circuitos muy simples, pero van a ver que se van a meter todas estas cuestiones de método de oposición, error sistemático muy alto, muy chico, en fin, todas estas cuestiones. ¿Alguna pregunta? Pregunten nomás. Profe, recién dijo que ya podíamos arrancar a hacer los trabajos, ¿no? Sí. Hacer el primer trabajo. ¿Hasta dónde podríamos hacer? Porque el trabajo es bastante largo, tiene como 46 páginas. Sí, pero tantos problemas no hay, me parece que no son tantos los problemas. El trabajo tiene acuérdense que el trabajo práctico tiene toda una primera parte que es la guía de lo que van a hacer en el laboratorio, como para que empiecen a pensar qué lo van a hacer. Y después están los problemas. Igual los problemas son un montón, van a tener para entretenerse, pero empiecen a probar los primeros, hasta donde yo me acuerdo, la verdad que hace 30 años que estoy acá, y los problemas van cambiando, pero no mucho, así que tendría que acordármelos. Pero la realidad es que yo no me acuerdo. Sé que los dos primeros son de propagación, así que son, digamos, en base a lo que vieron las primeras clases. Después va a haber alguno de voltímetro y amperímetro, seguramente. Bueno, vayan viendo hasta dónde pueden hacer. Cuando no pueden hacer, consulten. Perfecto, entonces, profe. El próximo lunes, además de dar el gabinete, donde seguramente muchas cosas de estas se van a aclarar con ejemplos, después si quieren nos quedamos para consulta, ¿no? Genial. ¿Alguna otra cosita? Yo, profe, tengo alguna duda con el método del